Hola a todos nuevamente. Hoy vamos a hacer un video que ya tenía una versión anterior, pero en este caso se va a ver mejor la presentación en relación a las células que componen el sistema nervioso. Algo ya habíamos hablado en el video anterior cuando hablamos de las generalidades del sistema nervioso. Entonces comenzaremos con esta presentación, partiendo por la introducción. Las células del sistema nervioso se van a dividir en dos grupos. Por un lado están las neuronas, que son aquellas que realizan la función receptora, integradora y motora del sistema nervioso. Y por otra parte, tenemos las células neurogliales, o células de la glía, que son aquellas que dan soporte y protección neuronal. Es importante señalar que las células neurogliales son mucho más abundantes que las neuronas. Ahora hablando de las neuronas en sí, es importante destacar la estructura que tienen estas. Están compuestas por un cuerpo, soma o pericarion, que es la estructura más grande que tiene este cuerpo, esta estructura celular. Es la porción central y es donde se encuentra el núcleo y la mayor parte de sus organelos. De acá nacen las dendritas, que son prolongaciones ramificadas, que son aquellas zonas de la neurona que reciben el impulso eléctrico. También hay prolongaciones que transportan el impulso eléctrico que se denominan axones, ¿ya? Los cuales pueden ser muy largos y pueden ser ramificados, y los cuales van a terminar en una zona que se conoce como bulbo o botón terminal, también llamado como botón sináptico, que es donde finalmente se realiza el proceso de sinapsis. Acá tenemos un esquema de una neurona, donde acá a la derecha de este color azul vemos todo lo que es el cuerpo neuronal. Al centro está el núcleo de la neurona. Además encontramos lo que es la sustancia de Nissl. La sustancia de Nissl en el fondo son los gránulos que se encuentran en la superficie del retículo endoplasmático rugoso. En otras palabras, se tiñen los ribosomas. Y se tiñen además con una técnica especial, que es la técnica de Nissl, que permite detectar la ubicación de los cuerpos neuronales. Así vemos que de este soma nacen proyecciones que son las dendritas. Y como dijimos, son aquellas estructuras que reciben el impulso eléctrico. Luego, en la zona del cuerpo soma, ¿cierto? Que de donde se proyecta el axón, hay una parte que se conoce como cono axónico, esta parte de acá, que es el lugar donde se iniciaría el impulso eléctrico de esta neurona. Luego vemos esta gran prolongación, ¿cierto? Que es el axón. El axón, en este caso ramificado, tiene una característica que se encuentra compuesto, mejor dicho, revestido por estas estructuras de que se ven como de un color más o menos amarillo, que son las vainas de mielina, que son un tipo de lípido, de grasa, ¿ya? Estas vainas de mielina son importantes porque nos ayudan a tener un correcto y eficaz impulso eléctrico. En medio de ellas hay unos espacios que se conocen como nodos de Rambier. Entonces el impulso eléctrico, cuando se realiza, se va dando saltos cuánticos, es decir, el impulso va pasando por la membrana a través de cada uno de los nodos de Rambier. Y la vaina de mielina, que actúa como un aislante eléctrico, es muy importante. De hecho, existen algunas enfermedades que son desmielinizantes, como por ejemplo la esclerosis lateral múltiple, donde se va perjudicando, se va dañando el impulso eléctrico a lo largo del tiempo. Entonces, al final en este axón, vemos que hay distintas ramificaciones que algunos autores le llaman teledendritas a estas pequeñas ramificaciones finales, y terminan en esta zona que parecen pequeños puntos, que son los bulbos o botones sinápticos o botones terminales. Ahí tenemos una visión más amplia de lo que es el cuerpo neuronal. Prosiguiendo, tenemos la clasificación de las neuronas. Por un lado tenemos en relación a la morfología y la disposición de sus prolongaciones, y por otra parte en relación a su función. Primero, en relación a su morfología, nosotros lo podemos clasificar en neuronas bipolares, neuronas unipolares, que en algunos textos antiguos aparecen como pseudo unipolares, las neuronas multipolares,
dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, las células piramidales que se encuentran en la corteza, en el hipocampo, y las células de Purkinje, que son características del cerebelo, además de las células motoras. Por ejemplo, arriba encontramos una célula unipolar que se encuentra, por ejemplo, en la retina. Acá tenemos una célula bipolar que se encuentra, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver los órganos sensoriales de la vista, el olfato, y también son aquellas que nos ayudan en el sentido del equilibrio. Y acá tenemos un ejemplo de una neurona motora, que es una neurona multipolar. Y abajo encontramos otros tipos de neuronas multipolares. En este caso en particular tenemos las células piramidales, como mencionamos, se encuentra en la corteza del hipocampo. ¿Ves? En esta forma más o menos triangular, más o menos como una pirámide, de ahí su nombre, y las células de Purkinje que se encuentran en el cerebelo y que aparentan un árbol. Ahora la clasificación en relación a la función tenemos las neuronas sensoriales o aferentes. Son aquellas que recogen la información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Son muy importantes porque son aquellas que llevan la información que va a ser procesada a nivel cerebral en el fondo. Por otro lado tenemos las neuronas motoras o eferentes que surgen del sistema nervioso central, por ejemplo, surgen de alguna zona de la corteza, como por ejemplo la corteza motora primaria, y llevan impulsos, por ejemplo, a los músculos, a las glándulas o bien a otras neuronas. Estas neuronas, las neuronas motoras, también son conocidas como eferentes. Por lo tanto, las neuronas sensoriales son las que encontramos en las vías aferentes y las neuronas motoras en las vías eferentes. Además encontramos las interneuronas, que están ubicadas en el sistema nervioso central principalmente y actúan como interconectores o integradores. Tenemos el ejemplo de las células estrelladas que podemos encontrar en la corteza. Acá tenemos una imagen que grafica lo que acabamos de mencionar. Las neuronas aferentes que se encuentran acá en la zona del sistema nervioso periférico captan, ¿cierto?, las sensaciones recibidas por distintos receptores, exterorreceptores en este caso, y se van transmitiendo hasta llegar al sistema nervioso central, donde realiza sinapsis con una interneurona, por ejemplo, y la cual va a llegar a cierta zona de la corteza y finalmente se va a conectar con las neuronas eferentes, que desde el sistema nervioso central van a salir y se van a comunicar con órganos efectores, como en este caso los músculos. Volvemos hacia atrás, porque ahora vamos a hablar de lo que son las células neurogliales. Las células neurogliales tienen función de apoyo físico y metabólico. Por un lado, tenemos algunas que se encuentran en el sistema nervioso central, que son los astrocitos, oligodendrocitos, células microgliales, células ependimarias. Y por otro lado, tenemos las células del sistema nervioso periférico, donde encontramos las células de Schwann. En el sistema nervioso central, vamos a destacar que los astrocitos dan soporte estructural y metabólico a las neuronas. Actúan también como eliminadores de iones y neurotransmisores. Los oligodendrocitos tienen la función importante de generar las vainas de mielina, son aislantes eléctricos. Y vamos a ver que un oligodendrocito puede generar más de una vaina de mielina a la vez. Por ejemplo, en una misma neurona o en diferentes neuronas o en diferentes axones. Tenemos las células microgliales, que son células fagocíticas que eliminan desechos y estructuras dañadas, protegen contra virus, microorganismos y tumoraciones, es decir, representan la defensa del sistema nervioso central. Por último, tenemos las células ependimarias, que forman membranas limitantes y pueden intervenir en el transporte del líquido cefalorraquídeo. Es decir, estas membranas que forman son las que se están constituyendo todas estas cavidades por las cuales difunde el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos una imagen para graficar. Por ejemplo, si tenemos
una neurona, los astrocitos se encuentran en contacto, por ejemplo, con los axones. Acá tenemos en celeste el dibujo de un oligodendrocito generando vainas de mielina. En este caso, cada uno está generando 3. Las células de la microglea, que dijimos tienen una función fagocítica principalmente, y las células ependimarias, que son aquellas que forman las barreras que contienen el líquido cefalorraquídeo. Si seguimos avanzando, en el sistema nervioso ahora periférico, encontramos las células de Schwann, que en este caso son las que forman los recubrimientos mielinizados y no mielinizados también en los axones del sistema nervioso periférico. Entre cada intervalo de la vaina de mielina, nosotros vamos a encontrar unos espacios que se conocen como los nodos de Ranvier, que ya habíamos mencionado previamente. Si nos vamos a ver esta imagen, la característica es que una célula de Schwann se enrolla, envuelve un axón y cada una forma una vaina de mielina, lo cual es una diferencia en relación con lo que hablábamos hace un rato cuando mencionábamos el oligodendrocito a nivel central. Acá hay una imagen comparativa donde vemos que un oligodendrocito del sistema nervioso central puede formar más de un axón a la vez, y una vaina de mielina formada por una célula de Schwann está constituida precisamente por una célula completa. Ahí se ve. Entonces, una célula de Schwann forma una vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, y en el sistema nervioso central un oligodendrocito puede formar más de una vaina de mielina. Entonces, con esto hemos concluido y los dejo con esta imagen que habla de la generalidad de lo que acabamos de conversar. Muchas gracias por su atención.